Ella nunca pidió amor. Y, ciertamente, nunca pidió ser acusada de un crimen que no cometió. Pero Michele Porter estaba a punto de descubrir que, cuando vives entre el amor y la libertad, el precio de la verdad es el desamor. La luz matutina se filtraba por los altos ventanales de la finca Peterson, bañando de oro los suelos relucientes y la angustia silenciosa de un hogar dividido por secretos. Michele Porter, con apenas 26 años, llevaba 4 años trabajando en aquella mansión, primero como empleada doméstica, y luego como alguien que, sin querer, se volvió parte del drama familiar que nadie se atrevía a mencionar bajo la luz del día. Era llamativa, cabello rubio miel que brillaba con la luz, ojos color avellana que a menudo parecían perdidos en pensamientos, y una sonrisa que escondía más dolor del que cualquiera podría imaginar. Lucy Peterson, la matriarca, la adoraba por su bondad. Pero no todos la veían de la misma forma. Jeffrey Peterson, el hijo mayor, era un torbellino de imprudencia. 30 años, encantador en la forma en que a veces lo es el veneno, ojos azules que prometían lo que jamás cumplirían, y una sonrisa ladeada que dejaba estragos a su paso. Coqueteaba con Michele sin vergüenza, dando órdenes disfrazadas de ternura. «Linda sirvienta, tráeme una copa», gritaba, recostándose con arrogancia. Andrew, su hermano menor, tenía la dignidad que Jeffrey jamás alcanzaría. 28 años, responsable, discretamente noble. Administraba el negocio de transporte familiar en Oklahoma con disciplina y humildad. Y observaba. Observaba cómo Jeffrey trataba a Michele. Observaba cómo ella se sobresaltaba, cómo sonreía con cortesía y se alejaba. Y observaba los sentimientos en su propio pecho hincharse y doler, sentimientos que no tenía derecho a expresar. Una noche, Lucy encontró a Andrew en la veranda, mirando los campos oscuros. Se sentó a su lado con un suspiro suave y le dijo lo que él temía que ya hubiera notado. «La amas, ¿verdad?» Él no respondió. No con palabras. Solo con una lágrima que se negaba a caer. «¿Cómo me acerco a alguien que claramente está enamorada del hombre equivocado?», susurró. Lucy posó su mano sobre la suya. «Deja que el tiempo haga su trabajo, hijo mío. Deja que el tiempo». El tiempo, al final, fue despiadado. Fue durante un desayuno cualquiera que Michele se quedó de pie, en silencio, al frente de la mesa, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té. Lucy alzó la vista y frunció el ceño. Jeffrey estaba con resaca, las gafas oscuras ocultaban sus ojos inyectados en sangre. «Estoy embarazada», dijo Michele. Su voz era firme, pero sus rodillas no. Cayeron tenedores. Un vaso se rompió. Y Jeffrey palideció. La voz de Lucy cortó el silencio como un cuchillo. «¿Quién es el padre?» Michele no respondió. Pero la mirada que ella y Jeffrey compartieron los delató a ambos. Sus labios se tensaron, los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Él le había suplicado que no dijera nada. Le había prometido que se encargaría de todo, y luego cambió de idea. Sin decir una palabra, Michele corrió escaleras arriba. Andrew la siguió, con el corazón golpeando fuerte. Tocó suavemente antes de entrar en su habitación. Ella estaba acurrucada junto a la ventana, llorando desconsoladamente. «Dime qué está pasando», dijo él en voz baja. Y entonces ella lo hizo.
Jeffrey la había seducido en un momento de debilidad. Le prometió el mundo, y luego desapareció emocionalmente cuando ella más lo necesitaba. Cuando le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico. No quería al niño. No quería la responsabilidad. Quería silencio. El pecho de Andrew se apretó. La rabia le ardía en la garganta, pero no gritó. Se sentó a su lado, le tomó la mano, y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Diré que el bebé es mío. Déjame protegerte. Sostener la mentira no fue fácil. Jeffrey se fue a Londres 2 días después, sin despedirse. Solo una maleta, un pasaje y una carta sobre el escritorio de Andrew. Cuídala. Yo nunca supe cómo. Con el tiempo, Michelle vio la verdad. No era la emoción lo que hacía al amor. Era la presencia. La estabilidad. Los sacrificios silenciosos que Andrew hacía. La forma en que nunca le pedía nada, solo le ofrecía todo. Se enamoró de él de una manera que jamás había sentido por Jeffrey. Y cuando se lo confesó a Andrew, él lloró. Por primera vez en años, lloró abiertamente. La boda fue pequeña. Sencilla. Lucy llevó sus pendientes de perlas favoritos y brindó con las manos temblorosas. Por un hijo que honró nuestro apellido, y por una mujer que nos dio a todos una segunda oportunidad en el amor. Cuando Michelle caminó hacia el altar, con el vientre redondo por el hijo que Andrew criaría como suyo, había paz. Porque, a veces, la libertad no está en huir. A veces, está en decidir quedarse. Y, a veces, el amor no llega como un trueno. Llega con pasos silenciosos, con palabras suaves. Y se queda. Él le ofreció protegerla de una verdad que podría destruirlo todo. Pero algunas mentiras, por más nobles que sean, no permanecen enterradas para siempre. Y Michelle Porter estaba a punto de aprender que el amor, cuando es puesto a prueba, puede redimir o arruinar. Andrew, fiel a su promesa, le dijo a todos que el bebé era suyo. Soportó las miradas, los susurros, incluso las cejas levantadas dentro de su propio círculo cercano. Y cuando la noticia llegó a la alta sociedad de Oklahoma, que Andrew Peterson esperaba un hijo con la sirvienta, la noticia sacudió los círculos conservadores a los que su familia pertenecía. Pero Andrew no se inmutó. Ni una sola vez. Hizo arreglos. Compró muebles nuevos. Encontró un ginecólogo local que tratara a Michelle con discreción. Incluso eligió colores de pintura para una habitación infantil en la que aún no habían estado de acuerdo, porque, en su corazón, no importaba de quién era la sangre del niño. Lo que importaba era que Michelle estuviera a salvo. Que ya no estuviera sola. Pero el mundo fuera de la finca no compartía la gracia de Lucy. Circulaban rumores de que Michelle había atrapado a Andrew. Que solo era una criada con ambiciones. Y peor aún, alguien, un ex empleado, resentido y celoso, la acusó anónimamente de haber robado de la caja fuerte de la propiedad meses atrás. La acusación reabrió viejas heridas y proyectó una nueva sombra. Una mañana, la policía llegó. Discreta, pero firme. Michelle fue llevada para ser interrogada. ¿El cargo? Robo de una joya valiosa, el broche de diamantes de la abuela de Lucy, desaparecido desde la primavera.
Andrew estalló de furia. ¿Están acusando a la madre de mi hijo? ¿Basándose en qué? ¿En chismes? Pero los oficiales tenían un testigo. Un testimonio débil. Y el hecho de que Michelle fuera una sirvienta no ayudaba en su defensa. En la comisaría, Michelle se sentó en una fría silla de metal, con las manos calmadamente cruzadas sobre su vientre. Respondió cada pregunta. Negó todo. Era inocente, y esta vez no lloraría. De vuelta en la finca, Andrew caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Cuando Lucy regresó del despacho del abogado, lo encontró frente a la chimenea, inmóvil. Esta familia, dijo con amargura, tiene una historia de destruir a mujeres buenas. Lucy negó con la cabeza. Esta vez, no. Esta vez, luchamos. Y lucharon. Lucy contrató al mejor abogado de Tulsa. Andrew habló con la prensa para defender el nombre de Michelle. Y entonces, en un giro que nadie esperaba, la verdad salió a la luz. Jeffrey había tomado el broche antes de irse. Lo empeñó para cubrir deudas en Nueva York. Cuando la casa de empeños entregó las grabaciones de seguridad, todo se desmoronó. Michelle fue exonerada. Los cargos se retiraron. Su nombre fue limpiado. Pasaron semanas. El bebé crecía. Michelle volvió a tararear mientras caminaba. Andrew comenzó a dormir con una mano sobre su vientre, susurrándole al bebé como si compartieran un lenguaje que solo él comprendía. Y Michelle empezó a amar. No con el fuego que se consume, sino con el calor que permanece. Una tarde, sentados en el columpio del porche mientras una tormenta eléctrica se acercaba, ella se volvió hacia Andrew y dijo: Creo que siempre te he amado. Solo que no sabía lo que era el amor, hasta ahora. Andrew no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque a veces, el silencio es el voto más fuerte que un hombre puede hacer. Y a veces, el héroe es quien se queda. No quien rompe corazones y huye. No quien hace promesas y luego desaparece. Sino quien nunca necesitó ser elegido. Porque nunca dejó de elegirla a ella. ¿Qué haces cuando el hombre en quien confiabas te da la espalda, y el único que te ofrece refugio, es su hermano? Michelle Porter estaba atrapada en una tormenta de traición, pero a veces, la calma después de la tormenta es donde el amor verdadero echa raíces. Las semanas que siguieron a la partida de Jeffrey hacia Londres fueron extrañamente tranquilas. Un silencio cayó sobre la finca Peterson, como si la casa misma contuviera la respiración. Sin el caos de su voz estridente, las fiestas espontáneas y sus arrebatos ebrios, el aire se volvió denso con silencio, y con algo más, transformación. Michelle se movía por los pasillos más como una sombra que como una mujer. El embarazo la cansaba, pero no era solo la vida que crecía dentro de ella lo que la agotaba, sino el creciente dolor de la confusión. Estaba agradecida con Andrew, sí. Pero también atormentada por la decisión que había tomado. O mejor dicho, por la decisión que él había tomado por ambos. Una noche, Lucy entró en la habitación del bebé, donde Andrew estaba armando la cuna él mismo, rechazando cualquier ayuda del personal. Se apoyó en el marco de la puerta y sonrió suavemente. «Eres más como tu padre de lo que imaginas», dijo ella. Andrew levantó la mirada,
cubierto de polvo y sudor, y rió suavemente. Él me habría dicho que estaba loco. Tal vez. Pero también habría entendido por qué lo hiciste. Andrew se detuvo. Solo quiero que ella se sienta segura. Y que ese niño nunca conozca el rechazo. Aunque nunca me llame, papá, quiero que sepa lo que es el amor. Ya eres padre, dijo Lucy. No se trata de sangre, sino de estar presente. El tiempo pasó lentamente, como melaza bajo el sol de invierno. Michelle comenzó a adaptarse a su nuevo rol, no como criada, ni exactamente como pareja, sino algo sagrado y silencioso en el medio. Ahora compartían desayunos, charlas tranquilas en el porche, y largas caminatas en las que sus manos a veces, accidentalmente, se rozaban. Fue durante una de esas caminatas que ella le confesó la verdad. No lo amaba, dijo, mirando al frente. Pensé que sí. Creo que solo quería la idea de ser amada. Jeffrey tenía la manera de hacerte sentir vista. Pero no era real. Andrew no dijo nada. Solo asintió y siguió caminando. Tengo miedo, admitió. No de ser madre, sino de arruinarlo todo. De defraudarte. Él se detuvo. Se volvió hacia ella. No lo harás. No podrías. Ella lo miró y por primera vez no solo vio bondad en sus ojos, sino un amor feroz y silencioso que siempre había estado ahí. Michelle entró en trabajo de parto temprano, el shock y el estrés hicieron lo suyo. Andrew no la dejó sola. Horas después, un niño llegó al mundo, rostro rojo, sano, gritando como si ya tuviera algo que decir. Andrew fue el primero en sostenerlo. Bienvenido a casa, susurró. Lucy llegó con lágrimas en los ojos. Miró al bebé, luego a Michelle, y puso una mano en el hombro de Andrew. Honraste a esta familia cuando no tenías que hacerlo. Ahora, es hora de que nosotros te honremos a ti. En las semanas siguientes, la paz finalmente se instaló en la casa. Michelle se enamoró, no de repente, ni con explosión, sino profundamente, con cada mañana que Andrew le traía té, con cada pañal que cambiaba, con cada vez que miraba a su hijo como si fuera lo más hermoso del mundo. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, mientras su hijo dormía entre ellos, ella le dijo: Te amo. No porque me salvaste, sino porque te quedaste. Él no respondió con palabras. Se inclinó, la besó, y el silencio entre ellos se llenó de todo lo que el amor verdadero siempre necesitó decir. Y por fin, no solo sobrevivían. Pasaron los meses. El pequeño Elías empezó a gatear, luego a tambalearse, y finalmente a caminar con la determinación de un niño nacido del fuego y la gracia. Una tarde fresca de otoño, Lucy los llamó a todos al jardín. Una sorpresa, dijo. Allí, bajo la sombra del roble más viejo, había un banco de madera con una placa. Andrew leyó en voz alta: Para quienes eligen el amor sobre el legado. Y para quienes tienen el valor de quedarse. Los ojos de Michelle se llenaron de lágrimas. Lucy simplemente sonrió y susurró a Andrew: Él nunca fue quien debía quedarse. Fuiste tú. Esa noche, mientras las hojas susurraban y la casa brillaba cálida, Michelle se acurrucó junto a Andrew y preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes?
¿De habernos acogido? ¿De elegir esta vida? Andrew le besó la sien. Ni una sola vez. La libertad está sobrevalorada cuando encuentras ese tipo de amor al que vale la pena rendirse. Y afuera, bajo un cielo lleno de estrellas, la casa Peterson permanecía quieta, no esta vez en duelo, sino en una paz silenciosa y eterna. Antes de que nos sumerjamos en este capítulo final del viaje de Michele, asegúrate de suscribirte al canal. Historias como esta merecen vivir para siempre, y tu apoyo ayuda a traer más amor, redención y verdad a la vida. En el primer cumpleaños de Elías, el jardín florecía con alegría silenciosa. Globos blancos y azules bailaban con la brisa, y una mesa de madera sostenía un pastel sencillo adornado con flores silvestres. Michele observaba desde la distancia, sonriendo, mientras Andrew hacía reír a su hijo con imitaciones torpes. El niño reía como alguien que aún no había probado el dolor, solo el calor de brazos seguros. Michele se sentía completa. No porque el pasado hubiera sido borrado, las cicatrices permanecen, sino porque había aprendido a reconocer el amor no por su fuego, sino por su capacidad de quedarse. Lucy se acercó a ella, con canas plateadas ya entrelazadas en su cabello, y le ofreció una pequeña caja. «Es hora», dijo. Dentro, Michele encontró el broche heredado de los Peterson, restaurado, reluciente. «Ahora te pertenece a ti. No por lo que fue, sino por lo que has ayudado a convertirse». Michele lloró. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Elías dormía entre sus juguetes, ella y Andrew se sentaron bajo el viejo roble. El mismo que una vez fue testigo del dolor, ahora presenciando la paz. «¿Sabes?», dijo ella, «todavía sueño con ese día en el comedor, cuando todo cambió». Andrew tomó su mano. «Yo sueño con el día después. ¿Cuándo te quedaste?». Ella lo miró, con ojos más sabios. «Quedarse fue fácil. Me enseñaste a no temerle al amor otra vez». Él sonrió. «Y tú me enseñaste que el amor no tiene que ser perfecto. Solo real». Sobre ellos, la luna brillaba diferente ahora. El hogar Peterson ya no guardaba sombras de arrepentimiento, sino luz nacida de la elección, un amor no ruidoso, sino leal. Porque lo que comienza en el dolor, puede terminar en paz. Y lo que se elige, una y otra vez, nunca deja de ser amor. Y aquella noche silenciosa, mientras Elías dormía entre mantas de algodón y sueños aún inocentes, Michele apoyó su cabeza en el hombro de Andrew y comprendió que la paz no es la ausencia de dolor, sino la firme presencia de alguien que decide quedarse incluso después de ver todas tus cicatrices. El viento soplaba suavemente entre las ramas del viejo roble, como si la naturaleza misma celebrara un amor no nacido del impulso, sino de la paciencia, no nacido del deseo, sino de la decisión de amar hasta que el amor ya no duela. Allí, bajo la luz de la luna que pintaba de plata el jardín, Michele miró al hombre que cambió el estatus por el silencio, que eligió ser padre sin necesitar sangre, y comprendió que algunas almas no vienen a incendiarte, vienen a mantenerte caliente. ¿Recuerdas la primera vez que me defendiste?, susurró, con los ojos llenos de lágrimas, pero en paz. Como si cada lágrima fuera ahora una oración cumplida. Andrew sonrió débilmente, esa misma sonrisa tranquila de alguien que nunca necesitó demostrar nada para ser un héroe, porque los verdaderos héroes no llevan capas, llevan constancia. Lo recuerdo. Y recuerdo cada vez después de eso.
porque nunca dejé de protegerte. Incluso cuando no lo sabías. Incluso cuando pensabas que estabas sola. Ella lo abrazó, y el mundo pareció más pequeño, más simple, más soportable. Como si todo lo que existiera ahora fuera ese banco, ese árbol, ese amor finalmente capaz de descansar. El tiempo, que antes era el villano, ahora era testigo. De una historia que comenzó en el dolor, pasó por el caos, pero encontró redención en el espacio entre dos manos que se eligieron mutuamente. Pensé que había perdido todo, dijo Michele, con la voz temblorosa. Pero en realidad, fue cuando Dios empezó a devolverme todo, solo que de la manera correcta. Andrew apretó su mano con fuerza, como sellando un voto sagrado. Nada de lo que vivimos fue en vano. Ni la caída. Ni el miedo. Ni el silencio. Todo nos trajo hasta aquí. A lo lejos, la casa ya no parecía una prisión de recuerdos, sino un hogar reconstruido desde adentro, ladrillo por ladrillo de verdad, gesto por gesto elegido. Elías, todavía dormido, parecía sonreír en sus sueños, como si el alma ya supiera que crecía en un lugar donde el amor es más verbo que palabra, más presencia que promesa. Lucy observaba desde el porche, en silencio, con la mirada de quien sabe que a veces el mayor legado no es la riqueza, sino una elección correcta que cambia todas las demás. Michele miró hacia las estrellas como quien reza en silencio y dio gracias no por lo que perdió, sino por haber sido encontrada a mitad de camino por alguien que nunca necesitó brillar, solo quedarse. El amor, dijo, no es lo que te quita el aliento. Es lo que te enseña a respirar de nuevo. Y Andrew, con los ojos fijos en ella como si ella fuera el milagro mismo, respondió con un beso lento, donde cada segundo susurraba. Aquí estoy. Todavía aquí. El banco de madera, ahora desgastado por el sol y bendecido por la historia, sostenía dos cuerpos cansados, pero dos almas en plena restauración. No había lujo, ni glamour, ni público. Solo la verdad, el tipo de amor que no grita, pero se vive cuando nadie está mirando. La brisa cambió, y con ella llegó la certeza, el futuro puede ser incierto, pero cuando eliges a alguien cada día, la eternidad comienza en las pequeñas cosas. Y cuando Michele cerró los ojos allí, en los brazos de Andrew, entendió que la redención no solo llega cuando todo está arreglado, sino cuando el amor decide quedarse, incluso cuando todo el mundo se fue. Porque al final, lo que convierte el dolor en poesía es el amor que no se rinde, incluso cuando tiene todas las razones para marcharse.